Hola, ¿cómo estás, querida y querido? Espero te encuentres súper bien. Yo soy Shari y el día de hoy, aquí en Hablemos con Conciencia, quiero hablarte acerca de la soledad. La realidad es que la terminología soledad está un tanto satanizada porque pensamos, creemos y creo que lo que sustenta esta experiencia es la idea tan terrible y tan espantosa que es estar solo o estar sola. Porque obviamente lo que es estar sola para ti no tiene que ver con lo mío. Posiblemente mi concepto es diferente y se vale. Y yo tengo el derecho, como tú lo tienes, de vivir esa experiencia como tú la creaste, como yo la creé. Porque para mí, Shari, la soledad es abandonarme en todas las experiencias que yo estoy eligiendo crear. Con mi familia, con mi pareja, abandonarme en la tristeza, abandonarme en el enojo, abandonarme en la ira. Pero quizá para ti, la soledad tiene que ver con que estoy con mi pareja y me siento sola. O no tengo pareja y me siento sola. Estoy solo, ¿por qué? Porque no está mi familia, o me siento solo estando en familia. Cada cabeza es un mundo porque somos un universo entendiéndose a sí mismo todo el tiempo y constantemente. Así que cuando tú describas y entiendas qué es estar solo, qué es estar sola para mí, le vamos quitando ese poder a esa sociedad o a ese colectivo que nos dice que estar solo o estar sola es terrible. Porque qué tristeza que nos quedemos solos o solas, a que nos quedemos como solteronas o como solterones, porque al fin y al cabo el estar en soledad es una cosa espantosísima, cuando en realidad para mí es un área de oportunidad fenomenal. Porque gracias a la soledad sí podemos conocernos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Y a pesar de que el trabajo personal, que se me hace maravilloso, que cada vez estamos tocando más la puerta del amor propio y del conócete y de la espiritualidad, y que se me hace increíble, que se está destapando, pero a la vez también tenemos que saber que todo esto del trabajo personal, del amor propio, lo espiritualizamos e incluso lo romantizamos, porque como te lo dije en los podcasts pasados, amar es bien complejo. Amar no es tan sencillo como nos cuentan, porque todos amamos la luz. Cuando nos presentamos ante una persona que nos interesa, pues nos mostramos desde la luz. Tiene que ver con el ego, tiene que ver con esas necesidades de enamoramiento. Eso es incluso hasta psicológico. Pero cuando nos vamos desde el lugar de la oscuridad, en donde tengo que entender quién soy y tengo que entender que estoy atrayendo a parejas desde mis heridas, desde mi herida de abandono para que me enseñe a estar conmigo, desde mi herida de traición para que me enseñe a confiar en mí y a confiar en los demás, porque así es como es adentro, es afuera. De que me enseñe mi herida de humillación, de entender cuánto me amo. Porque muchas veces en los estados de soledad, esa creencia de te vas a quedar solo, te vas a quedar sola, nos hace pensar o nos hace unirnos con ese hilo conector hacia esa sociedad que tanto nos está hablando constantemente, en ese ruido de la mente que nos dice, es que ojalá no te quedes solo, ojalá no te quedes sola, porque nos sentimos muy poco valiosos y muy poco valiosas. Y que quizá vienes de una relación que te costó trabajo dejar o que estás dejando ir, y que uno de los pensamientos, porque eso es real, uno de los pensamientos que cruzó por tu mente es que no te sentías o no te sentiste lo suficientemente valioso o valiosa en las manos de esa persona o con esa persona. Pero quiero que sepas esto, que realmente, claro que eres valioso, claro que eres valiosa ante los ojos de la persona correcta. Y estos pensamientos, esto que nos va ayudando a evolucionar, lo podemos llevar a cabo cuando aprendemos a estar con nosotros mismos, cuando aprendemos a hacer las paces con nosotras mismas. Porque estamos peleadas todo el tiempo, y todo el tiempo estamos peleándonos con nosotros. Y eso, si usamos el exterior, incluso hasta proyecciones, todo el tiempo estamos pensando que el otro está mal, todo el tiempo estamos queriendo controlar al otro para que el otro cambie. Entonces, todo tiene que ver con nosotros. Pero esos pensamientos de evolución para ti y para todos, ¿dónde se llevan a cabo? Cuando tú aprendes a escucharte. Porque cuando aprendemos a escucharnos, ahí conectamos con nuestra maestría interior. Yo creo, y como te estoy mencionando, creo que la soledad es maravillosa. Es un área de oportunidad increíble, en verdad, para crecer. Pero también es delicada. Porque cuando olvidamos ponerle afecto en ese proceso y en esa experiencia, sí podemos llegar a pensar y podemos llegar a caer en el pensamiento de que la vida no vale nada. ¿Y esto a qué me refiero? Muchas personas atentan contra su propia existencia y eso es peligrosísimo, porque los estados de soledad nos pueden llevar a lugares de depresión profunda en donde no podemos salir. Si tú estás pasando por este proceso, primero que todo, hay que aceptar que estás pasando por ese proceso, porque muchas veces en nuestro día a día, en esa biología que quiere sobrevivir y que nos enseña que levántate, ve por los niños o ve al trabajo y después regresa, o ve al gimnasio y después regresa y duérmete, nos desconecta completamente de todo. Y eso habla de lo que somos. Si tú estás completamente desconectada de ti, ¿cómo vas a poder conectar con el exterior? Y esto también hablo de quién,
de las personas que también deseamos encontrar llamadas el amor de nuestra vida. Estamos tan desconectados constantemente que necesitamos empezar a la reconexión de nosotros y de nosotras. Pero para ello, ¿qué es lo que necesitamos? Entender de dónde venimos y cuáles son nuestros miedos. Esos miedos que me sustentan la idea o que sustentan la idea de que estar solo o estar sola está mal. La realidad creo, querido y querida, que si tú estás pasando por este proceso, como te mencionaba, primero hay que aceptarlo. Hay que aceptar, permítete conectar, permítete entender. Cuando aceptas, te rindes. ¿Qué es rendirte? Que en efecto estás creando esta experiencia para poder crecer. Y eso es algo que me hace más increíble. A mí, desde muy pequeña, me ha encantado hablar acerca de las almas y acerca de ver qué maravilla, qué maravilloso es para mí poder elegir o estar eligiendo estas experiencias que claro que son retadoras, que claro que son dolorosas, pero que nos tienen que enseñar algo. Y entonces, cuando estamos pasando esos procesos, nos permitimos ser misericordiosos y misericordiosas con nosotras. ¿Por qué? Porque también tenemos que ver a la soledad, como toda nuestra vida, desde un lugar pues compasivo, desde un lugar amoroso, desde un lugar consciente. Porque si lo vivimos y lo vemos desde la sombra, por supuesto que conectamos con ese lugar de ira, conectamos con ese lugar de dolor, con ese lugar de sufrimiento. Y ojo, y una de las cosas que también nos lleva a estos estados de soledad es que hay una línea muy delgada y casi transparente, y eso lo vemos comúnmente en la espiritualidad o cuando hablamos acerca de la espiritualidad, porque la espiritualidad, incluso hablar de ella es delicada, porque no porque tú no lo seas, todos somos espirituales, pero cuando el ego a través de la espiritualidad quiere dar la cara, entonces nos perdemos en una idea que no es, porque la realidad de todo es que cuando podemos entender en dónde estamos o en qué lugares estamos, dejamos de temerle a esa sombra, dejamos de pensar que hay algo mal en nosotros o en nosotras, porque cuando aprendemos a anclar nuestro pensamiento en una idea más óptima o posiblemente relacionada a esta sanación, mi sanación personal, podemos reconocer que afuera realmente puedo amarlo, porque tiene todo que ver conmigo. Entonces, como te decía en los podcasts pasados, amar es bien complejo. Porque amarnos, reconciliarnos, saber que eso somos, entender quiénes somos, no es nada sencillo. Entonces y alza la mano, si tú eres de las personas que dices, yo quiero encontrar el amor de vida, yo quiero encontrar pareja, y es una de las cosas que a veces manejo en consulta con las personas. Está muy padre que quieres encontrar pareja, todos merecemos un compañero o una compañera, pero la realidad es qué tipo de pareja quieres. ¿Qué tipo de pareja crees que necesitas? Recuerda que todos, y esto hablo en términos generales de las relaciones, pero recuerda que todos tenemos las relaciones para las que nos alcanzan, para las que ahorita estamos en ese estado de conciencia que podemos entender y comprender, porque es un proceso humano en el que vamos en un proceso de perfección. ¿Y a qué me refiero con el estado de conciencia? Algo también muy común y muy sonado en la idea de la espiritualidad, que tenemos niveles de conciencia. No hay niveles de conciencia, la conciencia solo es una. Y tenemos que expandirla, y cuando la expandimos es cuando nuestras perspectivas y nuestras creencias limitantes se transforman para que de esa manera podamos conectar y crear conexiones mucho más profundas, empezando desde mí. Así que si tú estás pasando por este proceso, como te lo mencionaba, acepta, reconócete, y cuando llegues a este punto, necesitas de la voluntad para alzar la mano y decir, necesito ayuda. ¿Por qué? Porque siempre hay que pedir ayuda. Recuerda que todos estamos conectados con todos, estamos unidos de una u otra forma. Cuando aprendemos a pedir ayuda es porque estamos rindiéndonos ante esa energía, divinidad, universo, Dios, el nombre que tú le pongas, porque te estás rindiendo a esa ayuda maestra, porque no estás entendiendo nada de lo que estás viviendo, y se vale, porque no venimos a entenderlo todo, venimos a aceptarlo todo. Y muchas veces en esa necesidad de control, pues claro que lo queremos entender, por qué se portó así, por qué me dejó solo, por qué me dejó sola, por qué me abandona. Pero la realidad es que hay un miedo detrás. Hay un miedo que me impide estar con alguien de manera genuina, porque siempre me siento solo, siempre me siento sola, porque yo no sé cómo acompañarme. Así que si estás pasando por estos procesos, como te mencionaba, pide ayuda. Y en esta línea delgada que te mencionaba hace un poquito de la idea de la espiritualidad, es que tenemos que romper. Hay una línea muy transparente para que podamos entender que no hay salvadores, y que no hay, y que lo que hay y queremos saber son servidores. Porque el salvador siempre, o el salvador o la salvadora, siempre va a estar conectado con el sufrimiento. Entre más sufra por los demás, más buena persona soy. Entre más sufra por mi mamá, más buena hija soy. Entre más sufra y cargue a los demás,
más buena persona soy porque yo vine a cargar a los demás, yo vine a ayudar a los demás y desde ahí ya estamos hablando desde ese ego que te decía que se espiritualiza. Pero cuando la realidad quiero servir, entonces sirvo desde un lugar de voluntad. ¿Y esto qué quiere decir? Porque el servicio me lo tengo que dar a mí primero. Por eso te decía, aprende a pedir ayuda cuando ya no puedes más. Porque tú ni vienes a cargar a tu familia, tú no vienes a cargar a tus padres, tú no vienes a cargar a nadie, porque las cargas, tú no puedes llevarte a alguien. Esa es también nuestra idea soberbia y arrogante de pensar que yo tengo que salvar a esta persona porque esta persona no se quiere salvar. Y esa es una idea de nuestro control porque pensamos que yo lo puedo cambiar a mi forma y manera. Cuando la realidad, ¿cómo le puedo servir? Le puedo servir con mi ejemplo. Le puedo servir a través pues de esos estados de conciencia que estoy creando. Pero cuando yo pido esa ayuda y me aprendo a recibirla, entonces, ¿qué sucede? ¿En dónde se basa el cambio? Pues se basa en que ya estoy teniendo la voluntad. Porque al fin y al cabo recuerda que en esa idea de salvadores y esa idea de servicio, pensamos que los salvadores siempre van a venir a salvar, que esos psicólogos, que esos terapeutas holísticos o con lo que a ti te conecte, que a ti te resuene, me van a venir a salvar. Pero realmente estas personas estamos dando solamente un porcentaje porque también nosotros somos mentores, seguimos aprendiendo de las experiencias. Por lo tanto, esos mentores te van a dar la semilla de lo que te está pasando, pero si tú no tienes la voluntad de seguir, no tienes la voluntad de sacarte de ahí, entonces va a llegar un punto en donde la soledad le vas a dejar de poner ese amor. Y esa intención de sanarte, intención de estar mejor. Así que si tú estás pasando por esta situación, créeme que te entiendo. Sin embargo, lo que yo te puedo sugerir en este momento es que sí aprendas a pedir ayuda porque eso habla de tu rendición, habla de la humildad que hay en tu corazón y habla de entender que cuando yo estoy pasando por ese proceso es porque me estoy abandonando completamente. Entonces, el abandono es muy agresivo, demasiado agresivo. Así que cuando tú te abandonas, por supuesto que vas a abandonar todo, a tus parejas, a tu proyecto, a tu familia, a todo, porque no tratas esa herida que está en ti. Y qué terrible, y esa es una de las preguntas que hay que hacernos. ¿Por qué te abandonas? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué te alejas de ti mismo o a ti misma? ¿Tan malo te crees? ¿Tan horrible persona te sientes? Entonces, ¿dónde está el valor? ¿En qué lugares lo depositaste cuando estabas en esa relación? Cuando estabas con tu familia o cuando estabas pequeño, que obviamente te llenaron de muchas ideas y de muchas creencias, como todos. Entonces, cuando encuentres la clave o encuentres cómo va el hilo conductor, de esa manera puede haber esa transformación en ti para que tú salgas de ese lugar que tú le llamas soledad o que tú le llamas que estar solo o estar solo es terrible, cuando la realidad veamos la soledad desde un lugar amoroso. Entonces vamos a aprender y decir, bendita seas porque me estás enseñando y me estás dejando claro quién soy, hacia dónde voy y realmente qué es lo que quiero y merezco en mi vida. Porque pues realmente este estado nos enseña muchísimo, nos enseña desde nuestro poder personal, en dónde lo dejamos, nos enseña de nuestro amor propio, porque en todas las relaciones lo vamos apostando, nos enseña de todo lo que tenemos que experimentar y nos enseña de todo lo que estamos aprendiendo, porque realmente la vida física, sea cual sea tu experiencia, sea cual sea tu realidad, es para aprender a entender cuáles son los lugares que estoy eligiendo basado en mi sistema de creencias que me están limitando para poder manifestar algo mayor o algo que me beneficie. Y entonces ese estado que nos enseña a vernos y a observarnos, porque esa es la idea de la vida, querido y querida, observarnos, entender qué no es lo que nos está pasando, entender que todos vinimos al servicio, todos, claro, no en las mismas vidas, no en los mismos procesos, no en la misma expansión de conciencia, pero todos venimos al servicio. Pero si creemos que venimos a salvar, porque nos sentimos los salvadores y las salvadoras, entonces la soledad va a ser no un premio, sino un castigo que yo voy a vivir pensando que yo solamente vine a cargar a todos porque yo no tengo el valor para que también me sostengan a mí. Así que bueno, pues te dejo este podcast. La siguiente semana quiero hablarte acerca de las almas gemelas y de las llamas gemelas y cómo atraerlas y qué significa. Y pues me gustaría mucho que lo sintonices e incluso si tienes algún comentario y quieres tratar un tema en vivo, este es uno de los objetivos primordiales de este podcast, que si tú quieres hablar de un tema, de tu situación, vamos a tener llamadas en vivo. Así que a mí me encantaría que podamos canalizar juntos, entender pues cuáles son los procesos que tú estás viviendo para poder compartir, porque de eso se trata la vida, de compartir. Así que bueno, te dejo este tip, te abrazo con mucho amor. Gracias, esto es Hablemos con Conciencia.